Bueno, para continuar con nuestras clases en Cristo. A ver, quería decir algo, no sé si lo comuniqué la clase pasada. Quería decir algo y no sé si lo comuniqué la clase pasada o no. No se entiende. Quiero decir algo. ¿Se oyó? Perfecto. No sé si lo pude comunicar la clase pasada. ¿No se oyó? ¿Sí se oyó? Ok. A ver, hermano Estorgio, Javier, perdón si no estoy pronunciando su nombre correcto. A ver, dilo. Eustorgio. Perfecto. Quería decir lo siguiente. Es tremendamente muy bueno para despertarnos leyendo la escritura o orando al Señor. Es bueno también tremendamente dormirnos leyendo la escritura, meditando y orando, comunicando con nuestro Señor. Eso sí es muy, muy bueno. Ahora, no sé si lo comuniqué en la clase pasada. Eso debe de ser un hábito, debe de ser, un estilo de vivir. El apóstol Pablo dijo que él siempre está orando por las iglesias. ¿Cómo? Porque estamos comunicando nuestro corazón al Señor. Le estamos básicamente dándole lugar al Espíritu Santo comunicar con nosotros. El Espíritu Santo puede tomar lo que sea de esta creación natural, porque toda esta creación natural testifica de Cristo. Así lo hizo Dios. Pero el testimonio más perfecto son las Escrituras. El testimonio más perfecto que hay de Jesús son las Escrituras. Esto es lo que el Espíritu Santo puede usar tremendamente para preparar la tierra de nuestro corazón para Cristo. Por eso digo que es muy, muy bueno de leer la Escritura, meditar en la Escritura cuando nos levantamos y cuando nos vamos a dormir. Eso pienso que está en Deuteronomio, o si no, está en Números. Y si no, está en uno de los libros del Antiguo Testamento. Pero ahí está. Jehová dijo que pusieran pedacitos de escritura y se los
amarraran a sus brazos, a sus manos, y que colgaban de aquí, de enfrente de sus ojos, que los pusieran en la puerta cuando entraran y también cuando se iban, para que siempre tuvieran, oigan, para que siempre tuvieran el testimonio delante de sus ojos. Porque es el testimonio que el Espíritu Santo puede usar a lo máximo para preparar la tierra en nuestro corazón, para dirigir la atención de nuestro corazón y ponerlo en Cristo. Ahora, estoy hablando para nosotros que hemos nacido de nuevo. Cuando nuestro corazón está dirigido a Cristo, arriba, y ya no a todo lo demás, después, Dios Padre mismo declara, muestra, revela, da a conocer no un testimonio, sino la sustancia del testimonio, quien es Cristo, su Hijo mismo. Este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Cuando miramos nosotros que hemos nacido de nuevo, cuando miramos nuestra vida, quien Cristo mismo es, nuestro concepto cae como muerto a sus pies. Y únicamente, solamente uno permanece: Cristo. Así lo dice el apóstol Pedro cuando fueron al Monte Santo. Pedro, Santiago y Juan. Dice que miraron a Jesús. Después que miraron también a Moisés y Elías, ¿fue? Sí. Y dice Pedro, déjanos hacer 3 tabernáculos para los 3. Moisés, que representa toda la ley. Elijah, que representa todos los profetas. Ahí está, ley y los profetas. Pero el testimonio, ley y las profetas, testifican de la sustancia, Cristo mismo. Después se dice que vino una nube y ya no podían mirar nada. Después alzaron sus ojos y miraron a Jesús solo. ¿Saben en dónde está? La transfiguración. Mateo. Evangelio de Mateo. Comenzando con capítulo 17, comenzando con versículo 1. Tremendo, tremendo como dice. Seis días después. San Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después. El Espíritu Santo no le dijo al apóstol Mateo,
que pusiera esto nomás para ponerlo. No. En 6 días, Dios creó una creación natural para testificar de su Hijo. El día 7, séptimo día, descansó Dios de toda su obra, ¿verdad? Todo preparado de Dios, una creación nueva para testificar de su Hijo, la sustancia. 6 días después es que va a presentar un testimonio completo, perfecto. Y ahora el reposo, la sustancia. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Ahora, recuerden, durante este tiempo, Jesús estaba en un lugar y toda humanidad estaba en otro lugar completamente diferente. Todo lo que hace Jesús es con propósito. Es de acuerdo de la escritura que testifica de Él. La escritura es un testimonio verdadero que testifica de la realidad de Dios verdadera, quien Cristo mismo es. Es que si Jesús hace algo, es con propósito. Los discípulos no reconocían el propósito durante ese tiempo. Pero el Espíritu Santo les iba a guiar a toda verdad. Y los llevó aparte a un monte alto, versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es la gloria de Dios. Versículo 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora tenemos Jesús que es transformado. Tenemos Moisés y Elías. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Oigan, Jesucristo no es un testimonio. No. Moisés y Elías son testimonio de Jesús. El mayor es Jesús. El sol natural es tremendo, pero el sol natural es un testimonio de la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Cristo mismo. Versículos 5. Pedro como poniendo a Jesús con todos los demás. Jesús siendo el Hijo, el unigénito de Dios. Él es separado siempre. Él es de arriba. Toda humanidad es de abajo. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, como la nube que encontramos en el Antiguo Testamento, con Moisés y los hijos de Israel, ¿verdad? Cuando permanecía la nube, ahí se encampaban. Cuando subía la nube y se movía, después recogían sus tiendas y se movían. Oigan, iban guiados
por la gloria de Dios, aunque lo reconocían o conocían o no. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Si oímos la voz de Moisés, la ley, o si oímos la voz de Elías, los profetas, si oímos la voz del testimonio, la voz del testimonio es personificado. ¿Esa es una palabra? Sí. Personificado, oigan, en la voz de Juan el Bautista. ¿Cuál voz declara? He aquí el Cordero de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. Versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Gloria a Dios. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. ¿Qué dice Jesús? Levantaos. Todo lo que Jesús hace, todo lo que Jesús dice, todo lo que Jesús no hace y todo lo que Jesús no dice es con propósito. Levantaos y no temáis. Versículo 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Este es el fin de todo, mis hermanos y hermanas. Dios siempre está trayéndonos a Cristo su Hijo. Primero en realidad, después en el conocimiento de realidad. Esto es tremendo. Porque el Espíritu Santo, recuerden, el Espíritu Santo está tomando todo el testimonio. Moisés y Elías, ley y los profetas, para preparar la tierra en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo mismo pueda tomar la atención de nuestro corazón, dirigir nuestro corazón hacia arriba a Cristo mismo. Cuando esto pasa, mis hermanos y hermanas, el testimonio ha servido su propósito. El Antiguo Testamento, ley y los profetas han servido su propósito. Porque cuando el corazón vuelve al Señor, el velo de ignorancia es quitado. Y miramos con cara descubierta la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La sustancia. Juan capítulo 14, versículo 20. Jesús hablándoles a sus discípulos, hablando en aquel día. Hablando de una día una día particular, una día separada de todas días naturales. En
aquel día. Vosotros conoceréis. En escudriñando la ley y los profetas, Moisés y Elías todavía no conocemos. Pero cuando el Espíritu Santo toma la atención de nuestro corazón y lo dirige hacia arriba y lo pone en una persona, Cristo mismo, de la noche abajo, de oscuridad abajo, de tinieblas abajo, el corazón viene a ser sometido a la luz eterna, en la vida eterna. Cuando esto pasa, hay conocimiento. Conoceréis. Yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora, de acuerdo con el testimonio, nosotros que hemos nacido de nuevo no pudiéramos estar en Cristo si Cristo no estuviera en nosotros. Recuerden el testimonio. Estaban en Egipto. Nada pasó. Dios hizo milagros, juicios, señales. Seguían esclavos de muerte, de Faraón, hasta que Dios envió su cordero. Mataron el cordero, pusieron la sangre en la puerta. Y no solo lo mataron y lo dejaron, no. Lo mataron, pusieron la sangre en la puerta y lo comieron. Lo recibieron, lo que Dios ofreció, su única salvación para sacarlos de entre la condición de muerte, entre los muertos. Dios ofreciendo su cordero perfecto, lo recibieron, lo mataron, pusieron la sangre en la puerta y lo comieron. Ahora el cordero está dentro. En aquel día vosotros conoceréis. Yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, y yo en vosotros. Lo que está muerto, porque cuando el Cordero murió, todo murió. Ya miramos, todo Egipto declaraba, somos muertos. Lo muerto es sepultado. Mar Rojo. Entró Israel en testimonio, entró todo Egipto. Solamente de la sepultura sale Israel, mi primogénito, mi hijo, Cristo mismo. Dice Jesús, bueno, lo vamos a leer ahorita. Jehová hablándole a Moisés para decirle al pueblo de Israel. Vamos a leerlo. Este es de la clase pasada. En Éxodo capítulo 19, nomás lo vamos a leer. Éxodo capítulo 19, versículo 1 a 4. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ya pasó. En el mismo mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel.
Moisés, el corazón, subió a donde está todo el pueblo. Ahora, el corazón de Moisés está sometido a la mente eterna, al conocimiento eterno. Va a comunicar la mente eterna. Versículo 4, vosotros visteis lo que hice, no lo que hicieron, no, lo que Dios hizo a los egipcios. Y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Esto es realidad. Miramos también en la clase pasada, Jesús mismo, en Juan capítulo 14, versículo 1 a 3, versículo 3. Y si me fuere, Jesús, hablando con sus discípulos, si yo me fuere, testificando, declarando la cruz, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso lo miramos la clase pasada. Ahora, en Éxodo fue capítulo 19. Miren, desde ese momento, desde que realidad ya pasó, desde ese momento, Jehová ahora testificando, dando testimonio de realidad. Éxodo capítulo 25. Hace rato os he traído a mí, Éxodo 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9. Este es Jehová. Y harán santuario para mí. Y habitaré en medio de ellos. Jehová básicamente declarando la realidad que ya ha pasado, que Él mismo ha hecho. Ahora, darles un testimonio para que conozcan la verdad. Que me hagan un santuario. Y yo habitaré en medio de ellos, en el centro, dentro. Recuerden con el tabernáculo, todo Israel encampaba como una cruz y el santuario, el tabernáculo en el centro. Testificando de una realidad cual hemos entrado en la persona de Cristo. Y nomás hemos entrado a esta realidad porque Cristo mismo está presente, está dentro. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Versículo 9. Conforme a todo lo que te muestre el diseño del tabernáculo. Recuerden, Moisés subió. Él está mirando lo que Dios está mostrándole. Lo que Dios le está mostrando no son tipos y figuras, sino el Hijo amado, la sustancia. El testimonio tiene que ser perfecto, tan perfecto que puede ser, porque el Hijo es el verdadero perfecto. Ese es Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 29, versículo 44 a 46. Y santificaré
el tabernáculo de reunión. Pero mira lo que dice el Señor. Santificaré. Ahora, varios cristianos dicen que tienen que ser santificados. Cristo mismo es nuestra santificación. Oigan, no nos falta nada. Lo que falta es luz. No conocemos, oigan, no conocemos el gran don de Dios, quien hemos recibido. Y por esto seguimos como si estuviéramos en Egipto, esclavos de Faraón, cuando no lo somos. No. Dijo Jesús, viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. En aquel día conoceréis, yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros, declarando una unión espiritual que Dios mismo hizo con nuestra alma, trayendo nuestra alma a esta unión espiritual en la persona de Cristo. Pero dice Jesús, en aquel día conoceréis. Versículo 44. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos. ¿Pero por qué a Aarón y a sus hijos? Porque ellos son testimonio de Cristo, el verdadero sumo sacerdote, para que sean mis sacerdotes. Versículo 45. Tremendo. Y habitaré entre los hijos de Israel. Y seré su Dios. Versículo 46. Y conocerán. Que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. En aquel día vosotros conoceréis. Yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, yo en vosotros. Es tremendo el testimonio, porque es más tremendo la realidad, la sustancia del testimonio. Recuerden, Pedro miraba el testimonio, Moisés y Elías. Esto es glorioso. Y dice Dios Padre, no, mi hijo, oigan, el más excelente. Oigan, viniendo de gloria en gloria. El testimonio es glorioso, mis hermanos y hermanas. Más glorioso la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque esta gloria no es un testimonio que viene y va. No. Esta gloria permanece porque el Hijo permanece.
Eso era Éxodo capítulo 29. 1 Corintios, ahora el Nuevo Testamento. Hemos mirado el Antiguo Testamento, hemos mirado el testimonio, ahora el Nuevo Testamento. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 a 4. Este es el apóstol Pablo ahora, ya saben. Este apóstol, todo lo que declaraba, su evangelio, era de acuerdo de las Escrituras, del testimonio. Él no le estaba dando una nueva religión a la gente, no. Él estaba declarando la realidad de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y usaba el testimonio para declarar esta realidad. Quiero que apunten esto. Porque el apóstol Pablo no fue algo especial. Todos los apóstoles miraban lo mismo. Todos los apóstoles. Hubieron unos quien el Espíritu Santo dijo, ahora apunten lo que ven. Pero todos los apóstoles miraban lo mismo. ¿Por qué pensamos? Miren. Un momento, lo estoy apuntando, no estaba en mis notas. A ver, ¿todos han leído todos los evangelios? ¿Los 4 evangelios? ¿Sí o no? ¿Algunos sí, algunos no? ¿O todos sí? Ok. No entendí, pero está bien. Miren. Está medio... Se encuajó la figura. ¿Todavía se oye? ¿Todavía se oye? Perfecto. Ok, miren. Después de nacer de nuevo, el Espíritu Santo mismo me guió para leer la Escritura y le doy gracias a Dios que me guió a los 4 evangelios. Esos son los primeros libros que yo leí después de nacer de nuevo. Ahora, cuando leí el tercer evangelio, porque ya había leído 2, yo dije lo siguiente: estos hombres están declarando lo mismo. Yo no sabía eso. Yo no lo sabía. Yo no fui criado como un cristiano. No. En veces leía los salmos, pero yo no fui criado en una iglesia. No. Es que primera vez que yo leí los evangelios, cuando llegué al tercer evangelio, yo dije, estos hombres están diciendo lo mismo. Están diciendo lo mismo porque estaban mirando el mismo. El mismo hombre, Jesús. Cuando caminaba entre los hombres, cuando fue crucificado, cuando fue sepultado y cuando fue resucitado.
El Evangelio de San Juan es tipificado como una águila, porque está presentando el Eterno, quien fue encarnado, crucificado y sepultado. Pero todos están mirando el mismo. El apóstol Pablo también está mirando el mismo, Cristo mismo. 1 Corintios, capítulo 15. Comenzando con el versículo 3. Este es el apóstol Pablo. Bueno, comenzando con versículo 1. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Pienso a versículo 8, vamos a ver. Además, este es el apóstol Pablo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Versículo 3. Ahora va a dar explicación, definición de su evangelio que les predicó. ¿Cuál evangelio recibieron? Y el Espíritu Santo lo usó para que nacieran de nuevo. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Mira lo que dice lo siguiente, conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo era fariseo. Él estudiaba la Torah, Moisés, lo escudriñaba. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado. Cristo murió conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Conforme al testimonio. Versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Todo lo que el apóstol Pablo declara, lo declara la realidad en el rostro de la gloria de Dios, quien Cristo mismo es, y es de acuerdo de la Escritura, el testimonio. El testimonio de Dios que se encuentra en las Escrituras es un testimonio verdadero. Porque la sustancia del testimonio, oigan, es la verdad. Primer Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo, hablándole a los cristianos, los que han nacido de nuevo. Mira lo que dice. Versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, que estés ignorante, que nuestros padres, mire, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3,
Eso era versículo 2. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pregunta. ¿Tenía una pregunta, hermana? Oh, ok. Ahora, estos son versículos de las epístolas del apóstol Pablo. Esto es de lo que escudriñé, de una búsqueda inflexionado en el Nuevo Testamento, de en Cristo, las palabras griegas en Cristo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, comenzando con versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ahora está usando algo físico para testificar de la realidad, del verdadero. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5. Así nosotros, siendo miembros, somos un cuerpo. ¿Dónde? En Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Ahora, oigan, el cuerpo de Cristo está en Cristo, arriba. Nosotros que somos muchos miembros, y ahorita lo vamos a mirar, es la iglesia. La iglesia es lo que se mira con ojo natural. El cuerpo es el que se mira con el ojo del corazón, ojo de la alma, ojo del entendimiento, ojo espiritual. Esto se requiere milagro de Dios. Un cuerpo, todos los que hemos nacido nuevo, somos un cuerpo, pero lo somos en Cristo. Galatas capítulo 1, comenzando con versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Delante de Dios en Cristo Jesús. Ya miramos ese versículo. Versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Versículo 22. Y no era conocido de vista a las, ahora, iglesias, la asamblea de Judea que eran en Cristo. La iglesia en Cristo, como os tomé con alas de águila y os he traído a mí. La iglesia en Cristo. Otro pasaje. Un momento.
Primer Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Oyen cómo lo va a declarar? A la iglesia de Dios. No solamente una asamblea, no, la de Dios. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios. Padre, esa es nuestra palabra, en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Recuerden, Jesús, las palabras de Jesús mismo, en aquel día conoceréis, yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Si estamos en Cristo, estamos en Dios. Si Cristo está en nosotros, Dios está en nosotros. Otro versículo. Segundo Tesalonicenses, perdón, no lo estoy pronunciando bien. Thessalonians, hombre. Poquito inglés. Segundo Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses, otra vez, en Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo. Les está declarando a esta iglesia una y otra vez, y pienso yo que cuando Él va y visita esta iglesia, sigue de declararles esta realidad, porque mis hermanos y hermanas, es verdadero. Para que conozcamos la verdad, para ya no ser ignorantes, sino para que nuestro corazón esté sometido al conocimiento de Dios en la vida eterna, la luz eterna, Cristo mismo. Otro versículo. Vamos ahora, 1 Tesalonicenses, otra vez, capítulo 2. Versículo 14. Tremendo. Quiero comenzar con versículo 11, porque es tremendo. Perdón. Quiero comenzar con versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Perdón. Gracias. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios,
que os llamó a su reino y gloria. Caminar. Caminar requiere luz. Jesús mismo dijo, si uno camina de noche, se tropieza, porque no hay luz. Caminar tiene el significado de luz. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Ahí está una oración, ahí está una comunión del apóstol Pablo con Dios. Damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, lo recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la... Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo. Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y padeciendo de varias cosas, así fueron imitadores. Pero ahora Él está presentando que en Judea también se encuentran las iglesias de Dios en Cristo Jesús. En Cristo. Otra vez. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El cuerpo de Cristo, el cuerpo se encuentra en Cristo, la iglesia de Dios, los miembros de su cuerpo en Cristo. Cristo, la resurrección, el que ascendió, se mira con el ojo del corazón, el ojo del entendimiento, y se requiere un milagro de Dios. Caminar en la luz como Él es la luz. La luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Día, luz, noche, tinieblas. Todo es acuerdo del testimonio, porque es un testimonio verdadero. Testifica de la verdad. Por favor, presenten todo esto a nuestro Maestro, el Espíritu Santo. Que Él tome lo que quiere tomar para conocer lo que Dios quiere que conozcamos. Amén.
Dios me los bendiga. Los miro en la siguiente clase. Ten un buen lonche.